Muy bien, buenos días hermanos, una alegría como siempre digo cada domingo compartir la palabra de Dios. Un saludito a los hermanos de la Coinonía, del Zoom, los hermanos de la Iglesia de Costa Rica también, que siempre nos ven y ven las prédicas. Y esta mañana, como seguramente vimos Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y hoy vamos a ver Yo soy la resurrección y la vida. El texto de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que yo les invito a que vayamos a ese pasaje, que busquemos en nuestra Biblia, capítulo 11 de Juan, este hermoso pasaje que seguramente lo han leído, conocen la historia. En el marco que se da esta declaración de Jesús es la resurrección de Lázaro. Y yo espero que esta mañana, cuando prepara el mensaje, yo digo, ¿qué uno puede decir de nuevo de este pasaje? Y como siempre consideramos en la iglesia que si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo, ¿no? Porque no tenemos que andar inventando nada los nuevos predicadores. Lo que está escrito en la palabra y no tenemos que andar inventando cosas. Pero yo ruego a Dios esta mañana que vos puedas comprender que este pasaje, ¿cuál es la verdadera importancia de este pasaje? Yo espero que vos esta mañana definas cuál es la importancia de este pasaje. Porque muchos le dan importancia a algo en el pasaje que ustedes van a ver, pero que en realidad eso no es lo importante del pasaje. Yo espero que esta mañana juntos descubramos cuál es lo importante de este pasaje. Que es largo, ¿no? Del 1 al 44 de este capítulo, ¿no? Hasta el 57. No vamos a ver los 57 pasajes porque intentaré dar un sermón expositivo, o sea, vamos a estudiar palabra, vamos a estudiar texto por texto en el contexto. Y esta mañana realmente quiero decirte que si vos ves el relato y ves esta declaración que está allí en pantalla, vos vas a poder entender cuál fue el motivo por los cuales los discípulos entregaron sus vidas hasta la muerte. Y ustedes más o menos recuerdan o saben más o menos cómo murieron los discípulos. Y así como ellos, miles más por causa de Jesús. Justamente por el hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección es lo que marcó la vida de la iglesia primitiva. Nadie quisiera ni moriría por una mentira. Fue un hecho real. Así como fue un hecho real lo de la muerte de Lázaro y su resurrección, el hecho de la resurrección de Cristo, que Él sea la resurrección y la vida, es el hecho que marcó la diferencia de que hay personas como los discípulos y miles más murieran por causa del nombre de Jesús. Por el hecho de la resurrección. Así de importante es este hecho y esta declaración de Jesús. Querido hermano, tú con las circunstancias que estamos pasando como mundo, las circunstancias difíciles que te pasan en la vida, si no tuviéramos la esperanza de la resurrección, como dice su palabra, van a salir nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es todo lo que creemos. Porque 1,20 m bajo tierra y ahí se acabó todo. Pero no es así. Espero que esta mañana podamos descubrir que esta declaración de Jesús debe cambiar y si lo está haciendo, debe seguir haciendo cada día el cambio de nuestras vidas. La cosmovisión de por qué vivimos y de por qué morimos y para qué morimos. Como decía Pablo, si vivo o muero, para Cristo lo hago. ¿No? Amén. Vamos a ver, porque quisiera abarcar todo el pasaje hasta el versículo 57, pero no lo vamos a poder hacer. Pero sí, entonces vamos a estudiar de manera expositiva. Vamos a dividir en tres pasajes, en tres formas este pasaje. ¿No? Primero, la preparación, ¿no?, que Jesús va a hacer para la resurrección de Lázaro. Él va a preparar, como quien dice, las palabras, lo que está sucediendo, para que entiendan lo que va a suceder luego. Luego está en la declaración del hecho de que Él va a resucitar. Y después el hecho mismo de la resurrección de Lázaro. Pero hermanos, hay algunos detalles que a mí me encantan para que nos pongamos en escena. Porque esta es una historia apasionante. Lo primero de ellas es que, mira, el texto que más se conoce, ¿no?, es el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero fijémonos que acá habla de Lázaro. Es un amigo de la familia de María de Marta, el hermano. Eran amigos de Jesús. Ahora, hay algo que me causa mucha la atención. Fíjate, en el versículo 4 y 5, dice,
Oyendo Jesús dijo, ¿qué oyó Jesús? Que Lázaro estaba enfermo, le avisan, ¿no? Era su amigo, entonces le avisan, Lázaro está enfermo. Y Jesús cuando oye esto, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro, a su hermana y a Lázaro, ¿no? Esta declaración es importante. Jesús dice que amaba a María, a Marta y a Lázaro, ¿no? Y dice que esto iba a ser para la gloria de Dios. Pero el versículo 6 te rompe los esquemas. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero ve, Jesús, ¿cómo? Me acabas de decir que lo amás, que amás a esa familia y te quedas 2 días más. Qué raro, ¿no? Está preparando Jesús los corazones de lo que va a suceder. Hay otra cosa rara que también pasa allí. Vamos al versículo 14. Entonces, Jesús les dijo claramente. ¿Por qué le dijo claramente? Porque en el versículo 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar de un sueño. Porque en el versículo 12 Jesús le dice, si duerme, sanará. Los discípulos le dijeron, bueno, si entonces duerme o está enfermo, se sanará. Jesús le dijo, no, Lázaro ha muerto, el versículo 14. Pero otra vez, ¿qué le contesta Jesús en el 15? Y me alegro por vosotros. Pero Jesús, para un poco. Primero de decir que nos amás y te quedas 2 días más. Después de decir que estás enfermo. Y ellos dicen, bueno, entonces se va a sanar. Pero Jesús le dice, no, al final te voy a decir la verdad, está muerto. Oh, ¿cómo que está muerto? No, sí, y me alegro por ustedes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Jesús? Ponete en escena. Estás recibiendo esa noticia de que un amigo, un conocido, tu amigo ha muerto y tu maestro te dice, me alegro por ustedes. Dice, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿No? Dice Jesús, me alegro. ¿De qué se alegró Jesús? ¿De que no estaban allí? ¿De que no le pudieron dar el último adiós? ¿De qué? No, Jesús estaba preparando lo que iba a acontecer. Después pasa otra cosa también que me llama la atención, y esto ya aplicándolo un poquito a nuestra vida. El versículo 15, cuando le dice, bueno, que se alegra de que no estén allí, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Wow! ¿Por qué le dice Dídimo esto? Porque ustedes se fijan en los versículos 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Por eso Dídimo responde, vamos allá y vamos a morir con él. Porque sabía que lo estaban persiguiendo a Jesús y si volvía a ir otra vez allí, lo más seguro que lo matarían. Pero los discípulos, un discípulo llamado Dídimo, junto con los otros, él le dice, vamos y muramos allá con Jesús. ¿Tú qué dirías? Vamos a predicar el evangelio, pero igual nos matan. ¿Tú qué haces? Heme aquí, Señor, envíalo a él. Claramente es una situación de, la verdad, que hay un amor incondicional en los discípulos de Jesús. Iban con él hasta la muerte. Y aún no entendían tantas cosas. Yo me pregunto, hoy en día nosotros tenemos ya el canon terminado. Tenemos el hecho de la resurrección. Ya pasó todo. Y aún dudamos de entregar nuestra vida a Jesús. Ellos solamente estaban creyendo por fe lo que iba a pasar. No lo habían visto todavía pasar. No habían comprobado la resurrección de Jesús. Nosotros sí, estamos de este lado. Y aún le negamos. Aún no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar nuestro tiempo. No te hablo de la vida, nuestro tiempo. El viernes me gustó que los hermanos compartían de que muchas veces nos esforzamos en nuestros trabajos, en cumplir, que está muy bien, en esforzarnos, pero podemos pasar varios días sin leer la Biblia. Pero al trabajo nos faltamos. Al trabajo no llegamos tarde porque a la tercera nos ponen una amarilla y a la tercera ya nos pueden echar con causa. Pero a la iglesia venimos todos los domingos tarde.
¿Por qué creemos que no hay consecuencias espirituales cuando faltamos a las cosas de Dios? ¿Porque no se ven? Querido hermano, a la larga se ven. A la larga en tu vida, las irresponsabilidades y la falta de compromiso con Dios se nota. Yo lo he dicho muchas veces desde el púlpito. Querido hermano, cuando vos crees que estás haciendo muy malas cosas y nadie se da cuenta y nadie sabe por dónde estás yendo, hermano, el primero que no te engañas ni a vos ni a Dios, y lo segundo que tarde o temprano se nota. Nunca te olvides de eso, tarde o temprano se nota. Hermano, esta gente creía por fe y estaba dispuesto a morir por Jesús. Hay un pasaje que quiero explicarles porque algunos dicen, ¿qué significa lo que está diciendo acá? Y les quiero ayudar en esto. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué dijo Jesús allí en ese versículo 9 y 10? Que parece que no se entendiera. Literalmente está diciendo que él, a pesar de que haya peligro en Judea, que haya peligro en ese lugar, aunque reciba la advertencia de que puede ser que ahí te maten, Jesús le dijo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no me va a pasar nada que no esté en la voluntad de Dios y yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Estoy andando de día, estoy yendo en la luz. Lo que está diciendo Jesús es, yo tengo que morir en la cruz, pero en cierto tiempo. A mí ahora no me va a pasar nada, porque yo estoy en la luz. Y yendo en la luz no me va a pasar nada, no voy a tropezar. Jesús tenía en claro cada uno de los propósitos y de los tiempos de Dios, de cuándo iba a pasar. Por eso él no tenía miedo a volver a Judea, a Jerusalén y a donde iba. ¿Recuerdan el momento donde alzaron piedra para apedrearlo, que lo estaban por despeñar, lo iban a tirar por la montaña? Y sin embargo él pasó por el medio de ellos. Una turba que lo llevó hasta la punta de la montaña y lo iba a tirar y en un momento Jesús se paró y siguió. No le iba a pasar nada porque él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Eso está queriendo decir el pasaje, que en la Reina Valera lo traduce muy difícil. Hay otras traducciones que es más fácil. Querido hermano, no tengas miedo. Que si vas por el camino haciendo la voluntad de Dios, te puede pasar muchísimas cosas, pero nada pasará ni nada escapará de la voluntad de Dios, lo que Él permita. Y ya vamos a ver más adelante un poquito sobre la soberanía de Dios. Ahora vamos al desarrollo en sí. Bueno, un dato más bonito que nos va a ayudar mucho cuando lleguemos a ese pasaje. El versículo 39, hay una característica que también quiero que la aprendamos. Dijo Jesús allí ya en el hecho de la resurrección, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y esto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué esta palabra está ahí y no está otra cosa? Querido hermano, en la época de los judíos, muchos de ellos, ¿sí?, se creía que cuando la persona moría, el alma de la persona todavía podía regresar por lo menos por 2 días, ¿no? Entonces, se dejaba ya 4 días, si la persona no volvía a la vida por algún motivo, el alma no volvía al cuerpo, cuando ya pasaban 4 días, el cuerpo ya empezaba a descomponerse y decían, bueno, ya está. Ya hiede, o sea, ya está muerto. Eso es una creencia. Por eso dice, Señor, es de 4 días. Como diciendo, no, va a salir olor, ya está muerto. No pasaron 2 días y puede ser que esté vivo. No, ya está muerto porque ya tiene olor. ¿No? Porque eso se creía. Así que son detalles que nos van a preparar para entender la resurrección. Vamos al versículo 18 y 19 del capítulo 11. Dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto significa más o menos, hermano, 3 kilómetros. ¿Sí? A 3 kilómetros estaba Betania de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Esto por qué? Porque Betania estaba en una ladera opuesta al Monte de los Olivos, ¿sí? Había un valle y en la ladera opuesta al Monte de los Olivos estaba Betania. Y de Betania, como estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, se veía Jerusalén, se veía Betania. Entre ellos era algo muy cercano, muy conocido. O sea que esta familia era conocida, por eso venían muchos amigos, muchos conocidos.
conocían a María, a Marta y a Lázaro. Eran una gente conocida. Por eso dice que venían, porque estaban cercanos, ¿no? Geográficamente estaban cercanos. Ahora, el versículo 21, que de esto se ha predicado muchísimo. Mirá lo que dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Y esta situación de Marta es muy, muy similar a la de muchos en algún momento de nuestra vida. Señor, ¿por qué haces estas cosas? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, es tu culpa. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? No me lo merezco. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué esta esposa? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no? ¿Por qué tantas cosas? La queja es una de las características del ser humano. Cuando no se cumple lo que nosotros creemos que debería hacer. ¿Cuántas veces creemos que Dios se ha equivocado en algún momento con las cosas que nos pasan? Como diciendo, Dios, a ver, está bien, tú eres Dios, no, pero Dios, podrías haberlo hecho de esta manera también. Como si Dios se pudiera equivocar. Como si Dios se pudiera equivocar conmigo o contigo. Dios es perfecto. Sus tiempos son perfectos. ¿Y saben qué? El dolor es parte de la enseñanza. Al final de este sermón vamos a hablar un poco del dolor. Hermanos, esta afirmación que va a venir a Marta, el 23 le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos hermanos, esta declaración es una respuesta a la pregunta de todas las generaciones que han existido. Como Job 14:14. ¿El hombre podrá volver a vivir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Todo se acaba a 1,20 m? En nuestras lápidas, cuando nos sepultan, ¿qué se pone? Una fecha, ¿no? 1900 tanto, 2000 tanto. Hasta aquí. Empezó y terminó. ¿Hay algo más? Esa es la pregunta de todas las generaciones. ¿Hay algo más? Sí, querido hermano, hay algo más. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido hermano, esta es una afirmación asombrosa, igual que las afirmaciones de los otros yo soy. El pan de vida quiere decir que Él solo satisface. Nada más te va a satisfacer en esta vida. La luz, tú eras ciego, ahora ves. La puerta, la única entrada. El buen pastor, el único que puede asegurar tu salvación, porque Él cuida de ti. Y ahora, la resurrección y la vida. Sin Cristo no hay resurrección y vida. Solo hay muerte. ¿Recuerdan que el pasaje que estuvimos hablando de Apocalipsis? Al final de la carta a la Esmirna, el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, en la muerte espiritual. No hay muerte espiritual para el Hijo de Dios, para el que cree que Jesucristo es la resurrección y la vida. Querido hermano, como dije, Jesucristo es la resurrección y esto es primero en su género. Nadie murió y volvió a resucitar por sí mismo, con el poder de sí mismo.
Como Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Tengo poder para volver a tomar. Y ese poder es dado a todas las personas que creen en Él. El que esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder de la resurrección de Jesucristo. Esta declaración es la que debe alumbrar tu vida y la mía para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Hermanos, si tú te pones a pensar en este mundo, más allá de las cosas buenas que nos pasan, la familia, el esposo, los hijos, la iglesia, hay cosas bonitas en la vida. Pero si tú le sacas esas pequeñas cosas que son bonitas en la vida, este mundo no te ofrece nada por lo cual valga la pena. Si todos los días trae su propio afán, todos los días vivimos en preocupaciones, todos los días su propio mal. ¿Por qué aferrarse a algo que no satisface? ¿Y por qué el cristiano, el Hijo de Dios, puede vivir en contentamiento, en una felicidad completa, plena, en gozo, a pesar de, por la resurrección? Porque esto un día se va a acabar, hermano. El Salmo capítulo 2, en los primeros 8 versículos, dice algo muy importante para los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben qué dice allí? Los parafraseo un poco, dice, los reyes, los ricos de este mundo, planifican, hacen cosas, y dice, ustedes creyentes, ustedes que conocen a Jesús, que conocen a Dios, dice, no se pongan a ver por qué hacen esto, por qué los reyes, por qué este mundo va para allá, y preocuparse de lo que va a pasar, de que esto y lo otro, de que parece que el rico, de que parece que el malo siempre gana, que los que viven haciendo las cosas mal siempre están bien paraditos. ¿Sabe qué dice el pasaje? El Señor se reirá de ellos. ¿Por qué tú y yo podemos vivir en contentamiento? Porque el Señor se reirá de los malos. Los que hoy aparentemente les va bien en la vida, haciendo todo mal. Hermano, eso es temporal. El pecado será pagado. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Querido hermano, tenemos esta declaración que realmente, fíjate que Jesús nos dijo, lo que yo voy a hacer va a ser impresionante, aunque lo va a hacer. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dijo, hay un hecho que va a pasar en lo cual tienen que tener. No, yo, si creen en mí. Jesús cuando le dijo a los discípulos, sígueme. No dijo, sigue una religión, sigue estos mandamientos. Dijo, sígueme. Seguir a la persona de Cristo. Él es la resurrección. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido hermano, la resurrección es la persona de Jesucristo. Ahora, también este es un pasaje, el 25 y el 26, que quisiera que lo interpretemos bien. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el 26 que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero, a ver, ¿cómo Jesús? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Parece una contradicción. No, querido hermano, no es una contradicción. Vamos a aprender algo muy bueno de la teología. Es la persona. La descripción de lo que es ser una persona, un alma. Lo que está diciendo Jesús, querido hermano, aquí, es que lo primero, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera físicamente, vivirá. ¿Qué vivirá? El alma de la persona, el espíritu de la persona. Y cuando dice, el que cree en mí, no morirá, justamente porque la persona sigue, da la existencia personal. Esta es la doctrina errada de los testigos de Jehová, que creen en el aniquilamiento.
que uno es castigado por un tiempo en el infierno y luego, una vez que se consuma, dejó de existir. No, eso no enseña la Biblia, querido hermano. Querido hermano, cuando tú mueres, ¿no? La palabra usada allí es zoe, para vida. La vida, el alma, la vida de la persona sigue existiendo y puede ir a una muerte eterna, a una vida eterna. Por eso habla de muerte eterna y de vida eterna. Pero el alma no muere. Morimos físicamente, pero nuestra existencia sigue, con Dios o sin Dios. Por eso dice, el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá. La vida sigue en Cristo. Los que creen en Jesucristo. Así que, hermano, acá no está diciendo ninguna contradicción. Lo que está diciendo Jesús literalmente que Él es la resurrección y Él tiene la potestad sobre la muerte. Querido hermano, lo que está diciendo Jesús, lo voy a leer, es que si mueres físicamente, en un sentido hablando, tú no mueres. Espiritualmente. Has muerto físicamente, pero tu vida espiritual sigue. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Lo que le pasaba a Pablo. Pablo decía, no sé si quedarme por causa de la obra o irme con Cristo, que es muchísimo mejor. Cuando un verdadero creyente muere, lo único que va a experimentar es una conciencia más espectacular de lo que significa estar en la presencia de Dios. Por eso Pablo decía, morirme con Cristo e irme con Él es muchísimo mejor. Así que ese río que vamos a cruzar, que todos cruzaremos, para el Hijo de Dios es solamente es un paso a una mejor comprensión de lo que significa la presencia de Dios, de estar en Dios, estar con Cristo. Así que, hermano, el día de tu muerte física, en realidad, es el comienzo de tu vida eterna. Pero, ¿recuerda algo? La vida eterna que tenemos comenzó, en un sentido, en la regeneración, cuando nos convertimos, cuando hemos nacido de nuevo. El que cree en mí no morirá jamás, tiene vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas nuevas. Y podemos seguir dando textos y textos donde se explica que a partir del nuevo nacimiento, nosotros tenemos vida eterna. En el libro de Juan, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Estaban vivos. Hermano, la Escritura es para que sepamos que tenemos vida eterna. Aunque muramos. Amén. Así que eso es lo que está diciendo Jesús allí. Ahora, le dijo en el versículo 26, ¿crees esto? Lo que te acabo de explicar, lo que Jesús le estaba explicando a ellos. La pregunta es la misma para ti y para mí. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús puede darte vida eterna? ¿Crees que Jesús resucitó? No te hablo de que lo sepas, ¿eh? A la mayoría de este mundo tú le preguntas si cree en Dios y te va a decir sí. Cuando ves sus vidas, te das cuenta que solo saben de Dios, pero no le creen a Dios. Así que yo te hablo de creer. Acá no dijo Jesús, ¿entienden esto? Dijo, ¿crees esto? Porque esa es la diferencia del cielo y el infierno. No es a la iglesia que vayas. No es lo mucho que hagas. Es lo que creas. Del versículo 32 al 37 está el otro encuentro. El otro encuentro de María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que su hermana. El mismo reclamo. Ellos, en un sentido, creían en Jesús, creían que Él podía hacer todas esas cosas posibles. Pero no estuvo, como que había llegado tarde. Yo me pregunto cuántas veces sabemos de Dios que Él puede sanar, que Él puede restaurar matrimonios, que Él puede sanar
cáncer, que puede hacer muchas cosas. Pero cuando no ocurre eso, ¿qué decimos? ¿Queja? ¿No me amas? O Señor, como dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando oramos, no seamos como los falsos maestros de hoy en día, decretando, declarando lo que no saben si es la voluntad de Dios. Jamás hemos sido llamados a decretar o a declarar algo en el nombre de Jesús, porque no conocemos la voluntad de Dios. Solamente Jesús puede hacer esto, decirle a Lázaro, ven fuera. Solo Jesús puede decir, ven fuera, con la autoridad, porque Él conoce, porque es Dios. Tú y yo decir, Señor, si es tu voluntad, resucítalo. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Señor, si es tu voluntad, restaura mi matrimonio, por favor. Salva a mi hijo. No sé, tantas cosas que podemos nombrar. Si es tu voluntad. Ahora, voy a adelantar un poquito porque me viene bien el tema ahora. Querido hermano, cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer para Dios, ¿qué decimos? Ah, ¿será porque no es la voluntad de Dios? Hermano, ¿es la voluntad de Dios que leamos la Biblia todos los días? ¿Tenemos que orar para saber si es la voluntad de Dios eso? No. Señor, si es tu voluntad que yo pueda leer la Biblia todos los días, no podemos orar así. Hay cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Y si no las hacemos es por otra respuesta, que tú y yo ya la sabemos. La verdad es que no amamos a Dios, como decimos que le amamos. No es lo primero en nuestras vidas, como decimos que es lo primero en nuestras vidas. Vamos a seguir hablando un poco más después de esto. Y cuando esto ocurre, mirá lo que pasó con Jesús. El versículo 33. Léelo allí, que es muy bonito esto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, Jesús lloró. Y esta palabra, querido hermano, yo la estuve buscando porque de esto también he hecho prédicas súper Hollywood, ¿no? Súper de allí de Estados Unidos, ¿no? De películas. Y querido hermano, la palabra llorar, llanto, lloro, lamento, estristecer, angustia, dolor, sufrimiento, tiene muchas excepciones en el griego. La palabra aquí es la única usada de esta forma. Y es draco. Y esta palabra significa un sollozo profundo, pero con lágrimas. No es que, viste, no, lágrimas, pero no es, ¡ay, se me murió Lázaro, mi amigo, Dios, ayuda! No. Para eso hay otras palabras en el griego. Así que no vemos a un Jesús ahí pateando las cosas porque Jesús lloró, porque su amigo se había muerto. No. Jesús lloró, se estremeció, pero sin acciones violentas. Para estremecer es otra palabra que es lupeomai. No es usada allí esa palabra. No hay una acción violenta en este llanto de Jesús. Hay una conmoción, un sollozo de lágrimas. Jesús lloró con lágrimas. Amaba a esa gente. Yo me pregunto, cuando nos callamos la boca con nuestros amigos y no les predicamos de Jesús porque queremos mantener la relación con ellos, ¿pero tú no entiendes que se van al infierno? ¿Qué tanto amas a las personas que te rodean? ¿Amas como Jesús que llora? Llora al ver el dolor. ¿Tú llegas a amar a tus amigos en la forma de Jesús? ¿Lloras en oración para que se conviertan? Porque les amas realmente y sabes que van a ir al infierno. Y encima, ya vamos a ver un poco sobre el dolor al final y la muerte, que quizás no te has dado cuenta de muchas cosas con respecto a la muerte. Vamos a hablar de la muerte más adelante. ¿Cómo amas a los que dices amar?
Porque si hay algo que aprendí en la Biblia, queridos hermanos, y esto lo digo con total sinceridad, yo no tenía idea de lo que era amar, hasta que no conocí el amor de Dios. Yo tenía el amor del mundo, el amor que te doy si me das, el amor si obtengo algo a cambio. Ese no es el amor de la Biblia. Vamos al hecho de la resurrección, querido hermano. El versículo 39 al 43, 38. Dice Jesús, acompáñame, dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Te das cuenta? Había hablado con Dios, y había obtenido la respuesta, sabía la voluntad de Dios. Pero solamente eso lo puede hacer Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hoy los falsos apóstoles están haciendo mirar al poder de Dios en vez de Dios y dar gloria a Dios a ellos mismos. ¿Han escuchado a los falsos apóstoles diciendo, tengo algo en mi mano aquí, ¿quieren que la suelte? No veo dinero en el altar. Jesús mismo dice, esto lo dije de que hablé contigo, que te lo he pedido, para que ellos entiendan que la gloria es para ti. Porque él estaba hablando como hijo. Nada de lo que tú logras, nada de tus éxitos provienen sino de la parte de Dios. Es por gracia. Todo lo bueno que tú haces es por gracia. En el Antiguo Testamento un pasaje que lo descubrí no hace muchos años, querido hermano, que no lo había cuando lees y lo pasas de alto. Es un pasaje en Isaías que el Señor había puesto temor en el corazón del hombre para que no nos apartemos de él. Si Dios no hubiera puesto temor, ni siquiera lo teníamos en cuenta ni en nada. Querido hermano, el versículo 40, el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. ¡Wow! ¿Ustedes te imaginan cuando en ese instante que Jesús dice, Lázaro, ven fuera? Un cuerpo que ya estaba en descomposición. Imagínate que en esos segundos los tejidos vuelven a unirse, el corazón vuelve a latir, la sangre vuelve a correr, los músculos vuelven a tener la tonificación para estar de pie. Querido hermano, solo Jesús puede hacer eso. Y déjenme explicarle en un paréntesis un poco de soteriología, de salvación. Esta es la analogía más precisa de lo que ocurre cuando uno es salvo. Aquellos que dicen, yo voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Querido hermano, Él te convence de justicia, de juicio y de pecado para que le creas. Si no, tú nunca podías creer en Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué posibilidad hay de que Lázaro escuche a Jesús diciéndole, ven fuera? ¿Qué posibilidad hay? Ninguna. Es un muerto. Así dice la Biblia que nosotros estamos si no estamos con Cristo, si no está Dios. Si Dios no interviene, tú y yo estábamos muertos. Sin posibilidad. Esto es la depravación total o incapacidad total del hombre en teología.
Por eso la salvación comienza en Dios y termina en Dios. El hombre, lo único que aporta en la salvación es el pecado. Querido hermano, Lázaro no tenía ninguna posibilidad de responder, a menos que Jesús llame. A menos que Jesús haya llamado a tu corazón algún día y te haya convencido de justicia, de perdón, de juicio y de pecado, tú no lo hubieras podido entender la luz del Evangelio. No te hubiera podido resplandecer la luz del Evangelio. Esta es una analogía clara de lo que ocurre en el nuevo nacimiento. No te dejes engañar. Sigamos un poquito, volvamos ahí al pasaje de la resurrección. Hay algo importante aquí. Saben que, viste que el pasaje, como sabemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, cada palabra, cada jota, cada tilde, y allí la palabra de Dios dice, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué le dice Lázaro? Un predicador y un comentarista dijo Lázaro, porque si no, el poder de Cristo se hubieran levantado todos los que estaban muertos en ese lugar. Y yo lo creo. Por eso dice, Lázaro, ven fuera, a ti te llamo. No llamo a todos. Él tenía poder para levantar a todos los muertos de ese lugar. Por eso dice, Lázaro, ven fuera. Por eso un día dijo, Belgis, ven fuera. Ezequiel, ven fuera. Carlos, ven fuera. Inocencia, ven fuera. Si Él no hubiera llamado por tu nombre, si Él no te haya traído con lazos de amor, tú seguirías en esa tumba, la muerte espiritual. Él te nombró por tu nombre, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser aceptados, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Hermanos, Lázaro ven fuera y me encanta porque yo te dije que esta mañana yo quisiera que entendieras cuál es la importancia del pasaje. Y si te has dado cuenta, el hecho increíble de esta resurrección de Lázaro no es lo más importante del pasaje. Lo más importante de este pasaje es la declaración de Jesús. Porque si el hecho es más importante que Jesús, estaríamos diciendo que la obra es más importante que Cristo. Querido hermano, la definición, la autenticidad de esta frase es lo más importante del pasaje, no la resurrección de Lázaro. Es la declaración de Jesús. Él es la resurrección. Por más increíble que fuera, lo más importante es esto. ¿Y sabes por qué te quiero aclarar esto? Porque hoy en día vemos que quizás aquí, yo creo que no, pero quizás, porque no conozco los corazones de todos, muchos vengan por los beneficios de la cruz, los beneficios de la resurrección, lo que se obtiene de la resurrección, y no por la persona de Jesucristo. ¿Por qué se llenan las iglesias de prosperidad? ¿Por qué se llenan las iglesias de los falsos maestros de la confesión positiva? Porque van no tras la persona de Jesucristo, sino por las obras de Jesucristo. Por eso digo que este relato, quisiera que entiendas que no es lo importante de la resurrección, la obra en sí, es la declaración de Jesús. Ahora, querido hermano, hay temas que se han tratado aquí en este pasaje. Hemos visto en este pasaje hay enfermedad, hay llanto, hay preocupación, ahí hemos visto queja, hemos visto malas interpretaciones. Los amigos de María y Marta, ¿viste que dijeron? Pero si lo amaba tanto, ¿por qué no vino antes? Había mucho murmullo dando vuelta por los hechos de Jesús. Había especulaciones, hubo muerte, hubo pérdida, hubo confusión. Todo está aquí. Ahora, todo esto que vimos aquí, enfermedad, muerte, pérdida, malas especulaciones, murmuración, ¿cómo encaja con Dios es amor y justo? ¿Cómo encaja en nuestra vida las cosas malas y feas y duras que nos pasan con un Dios amoroso y justo?
Yo sé que acá hay personas que están pasándola mal. Con situaciones no de que me duele el tobillo. Mal. Durísimo. ¿Cómo compaginas esto, hermano? Con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, con la justicia de Dios. ¿Cómo lo compaginas? Espero que hoy te lleves algo bonito y aprendido de esto. En Génesis capítulo 2 vemos que ahí está la declaración importante de que nosotros somos culpables porque hemos pecado y somos responsables por nuestro pecado. Y la persona sin Cristo va al infierno siendo culpable y responsable por sus pecados. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando predicamos el Evangelio, o cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio en un sentido, estamos hablando de la palabra de Dios para nuestras vidas, nuestras conciencias, ¿sabes qué hacemos? Tratamos de sacar a Dios de la ecuación. La pandemia. ¿Cuánta gente, predicadores, salió por la televisión y en las redes sociales diciendo Dios no tiene nada que ver con esto? Esto es consecuencia del hombre, del pecado, de esto, del otro. Lo que te pasa en tu vida matrimonial, en tu trabajo, en tu relación con la familia, en la iglesia, en todo lo que te pasa, ¿es todo culpa y responsabilidad tuya? ¿Dios no es responsable? Mi pregunta es, ¿Dios no es responsable de la pandemia? ¿Qué ocurrió? ¿Sabe qué significa el deísmo? Si tú crees que no es responsable Dios de eso, tú igual crees una doctrina que son los deístas. Los deístas dicen que Dios nos creó, y nos dio unas leyes, nosotros no las cumplimos, y ahora todo lo que recibimos es consecuencia de nuestro pecado y Dios no tiene nada que ver con ello. Eso es el deísmo. Bueno, eso no es bíblico. Bíblicamente, Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas y no ocurre nada sin que Él no lo permita. Nada. Si un átomo en el universo hace lo que quiere sin la guía de Dios y el control de Dios, tú y yo, te digo sinceramente, estamos creyendo muchas cosas de las cuales no sabemos si van a ocurrir o no. Porque hay algo que se le puede escapar a Dios. Eso nunca enseña la Biblia, querido hermano. No saques a Dios, no intentes justificar a Dios, no intentes cuidar la reputación de Dios con las cosas malas que te pasan o que pasan en este mundo. Dios está en el control de todas las cosas. Ahora, ¿Dios es responsable? Sí. Porque lo permite. Pero Dios nunca es culpable de las cosas que permite. Es otra cosa. Quizás estás confundido con ser culpable o ser responsable. El hombre es responsable y culpable de lo que le pasa. Pero Dios es responsable de todo lo que pasa en este mundo. Pero no es culpable de todo lo que pasa en este mundo. Porque Él no peca. Así que, hermano, el Salmo 23, ¿recuerdan cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? Hermano, todo lo que puede pasar en este mundo es responsabilidad y culpa nuestra. Pero Dios es el que permite que pase. Por eso no tenemos que temer. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y la Biblia dice en Romanos 8:29 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿Dios a veces te explica todo lo que te pasa? Mira, recuerden a Job, la sabemos de memoria, toda la vida de Job. Pero alguna vez te pusiste a pensar que Job no se enteró de la charla que tuvo Dios y Satanás. ¿Job se enteró de algo? No. ¿Se acuerdan la charla?
¿has visto a mi siervo Job? ¿Es justo? Y Satanás le dice, claro, es justo porque, ¿qué? ¿Te teme en balde? Porque no le pasa nada, pero el día que le empiecen a pasar cosas, ves cómo te niega. Y Dios le dijo, haz lo que quieras, menos tocar su vida. Le dio permiso. ¿Quién fue el responsable de todo lo malo que le pasó a Job? Dios. ¿Pero quién fue el culpable? Satanás. Hermano, y Job le empezó a hacer preguntas. ¿Y Dios le respondió? No, le hizo él preguntas a Job. Y le dijo, cuando tú me respondas eso, yo te respondo lo otro. Job capítulo 38 en adelante. Querido hermano, Dios no está a veces con su voluntad de responderte todo lo que te pasa y por qué te pasa. Somos llamados a aceptar la voluntad de Dios. Porque creemos creer que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo? Si me está pasando esto, ¿cómo que es buena, agradable y perfecta? No lo sé. ¿Pero crees esto? La pregunta de Jesús. ¿Crees esto? ¿Tú crees en la Biblia, todo lo de Biblia, de tapa, hasta los mapas? Hermano, esto es la soberanía de Dios. Que Dios hace lo que quiera, con quien quiera, donde quiera, cuando quiera y como quiera. Lázaro, ¿por qué se enfermó? Para la gloria de Dios. Sus amigos, sus familiares, ¿cómo que cómo? No te entiendo. Para la gloria de Dios. Pero si hubieras estado acá, para la gloria de Dios. Pero, hermano, créele a Dios. Este es un pasaje para entender la declaración de Jesús, no lo que ocurrió. No creas porque ves. Primero, sabemos que los cristianos no andamos por vista, ¿no? Sino por fe. En el día que tú decidiste estar en una congregación, aprender más de Dios, lo primero que debes haber aprendido es que tú ya no andas por lo que ves, sino por fe. Porque la fe es la única que agrada a Dios, querido hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, querido hermano, si tú estás esperando servir a Dios, comprometerte con Dios, hacer la voluntad de Dios, porque todavía no tienes respuestas, tú no estás agradando a Dios porque no estás actuando en fe. Estás actuando por vista. Señor, si mi esposa se convierte, yo te seguiré. Señor, si mi hijo se viene a Cristo, yo te seguiré. Señor, si me sanas, yo te seguiré. Señor, si... Eso no es fe. Eso es andar por vista. Eso hacen los incrédulos, los que no conocen a Dios. A Job nunca se le dio respuesta. Aunque preguntó. No está mal preguntar. Pero no está mal esperar que Dios siempre te responda. Lo que tú quieres o como tú quieras. Hay gente que se muere sin ver la respuesta de Dios. Pero Dios jamás va a negar su palabra. ¿Cuánta gente morirá sin ver sus hijos creyentes? Pero los que quizás no podamos ver a esos hijos, vemos que se convirtieron y siguen. Pero ellos murieron creyendo con la esperanza de que se convertirían. Así es la forma de vivir el creyente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Esta es la diferencia entre ser salvo y no serlo. No seas como Marta. Sí, yo sé que la resurrección es algo que va a ocurrir más adelante. No. Si mueres hoy, ¿dónde te vas? Si mueres ahora, tú eres una de esas estadísticas que dice del 1% que no sé cuánto, que muere de un aneurisma, que estaba sanito. Hermanos, no sé si me estoy pasando mucho la hora, pero la muerte no es exclusiva de nadie. Los ricos y los pobres mueren. Los sabios y los necios. Los sanos y los enfermos. Todos morimos. La muerte no es exclusiva de nadie. Es por eso que si mueres hoy, ¿dónde te vas?
¿Creyendo qué? Hechos, argumentos, conocimiento, información. No, creyendo en la persona de Jesucristo. Para que resucites en el día postrero. Que puede ser en 10 minutos. O en 40 años. Estate listo para la hora de salida. Un cristiano vive listo para la hora de salida. Tú imagínate, lo voy a nombrar a mi hijo porque tengo confianza. Ezequiel, sin comprometerse con Dios, lleva la vida cristiano promedio, ni mal ni bien, luchando con cositas. 27 años. No, 29. Ya te dice más chico. 29. 29 años y se muere mañana. ¿Tú crees que le dirás al Señor, o que Ezequiel le podrá decir al Señor, Señor, ¿no me diste tiempo? Yo hubiera querido ser un misionero enorme para ti, hubiera querido. ¿Tú crees que vas a hacer eso con delante de Dios? ¿Tú crees que la Biblia dice que la Escritura, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que corta y penetra hasta los tétanos? Literalmente la figura en el griego es cortar la cabeza y sale lo que hay adentro. Cuando tú estés delante de Dios, la palabra de Dios va a hacer esto en vos. ¿Qué le vas a ocultar? ¿Que no tenías tiempo? Que, Señor, una vez que yo logre la casa, el auto, el coche, los dos perros, te sirvo. Hermano, estate listo para la hora de la salida, porque Cristo es la resurrección de la vida. Cristo. No vivas para otra cosa. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este día. Gracias por todas las cosas que nos brinda, Señor, por medio de tu palabra. Señor, esta tu palabra realmente nos confronta con lo que verdaderamente creemos y esperamos. Señor, confesarte que realmente en este mundo no podemos esperar nada que sea para la vida venidera. Pero en ti, Señor, hay bendición aquí y en la vida venidera. Tu palabra lo dice, Señor, y lo creemos. Ejercitarnos en la piedad aprovecha para esta vida y para la venidera. Señor, ayuda a esta iglesia a que cada uno de los que estamos aquí podamos ejercitarnos, podamos vivir, podemos realmente entregar nuestras vidas al servicio de todo lo que tú nos pongas para hacer, de acuerdo a los dones que nos has dado, a las capacidades, a nuestro tiempo, a nuestros proyectos. Señor, que los proyectos de esta iglesia siempre tengan que ver contigo. Señor, tu palabra dice que busquemos primeramente a ti, Señor, a tu reino, las cosas de tu reino y todo lo que necesitamos. Porque eres un Dios amoroso y misericordioso, nos serán añadidas. Señor, creemos en tus promesas. Señor, queremos vivirlas. Están allí para vivirlas, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque realmente nos consideramos a veces necios, soberbios, orgullosos. Señor, a veces parecemos que no te creemos. A veces parecemos vivir como si no te conociéramos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos de una vez contigo, Señor. Señor, ayúdanos a vivir listos para encontrarnos contigo en cualquier momento, Señor. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias porque es preciosa, Señor. Pero somos necesitados de ti. Necesitamos aún que nuestro amor abunde más y más. Necesitamos aún que nuestros cánticos de alabanza al principio del culto sean sinceros. De que lo que cantamos, Señor, lo intentamos vivir. No de que solamente suene bonito en nuestros labios, sino que sean sacrificios de alabanza por una vida que vive en sacrificio vivo para ti. Señor, gracias por los ministerios de esta iglesia. Gracias por los hermanos que sirven. Y Señor, yo te ruego que envíes más obreros a la mies. Más que confíen en que el día que partamos de esta tierra, en realidad, solamente morimos físicamente, pero comienza nuestra vida en plenitud, Señor. Dios, gracias porque eres la resurrección de la vida. Gracias porque no hay otro como tú. No hay nadie, Señor, que haya resucitado, Señor, que haya vencido la muerte, al pecado y a Satanás. Señor,
qué libre que somos, qué libertad podemos gozar en ti. Ayúdanos, Señor, a realmente así a declarar y a reclamar esas promesas que son bíblicas, que son verdaderas y que a veces no vivimos. Señor, gracias. Todo esto te lo ruego, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.